que se transmite por la vía respiratoria, Ujú. que se puede dar en cualquier etapa de la vida, pero que se da más frecuentemente en niños y que su capacidad de ser letal se incrementa con los niños más chiquitos y se da con más frecuencia en menores de 1 año. O sea, más chiquitos sos, más letal es. Y Exactamente, se da con más frecuencia en chicos en chiquitos. Y chicos se chiquitos. transmite a través de, digamos, las gotitas de saliva que el Exactamente. enfermo... Sí, sí. la letalidad general es baja, va de un 0,2 a un 0,3%, hablando en general, en todas las edades, ¿no? Ujú, sí. Pero que es menor en los lactantes menores de 1 año, y allí se incrementa entre el 1 y el 3%, llegando a ser el 3% en menores de 2 meses. O sea que ahí sí estamos en problemas, Ahí sí. con los menores de 2 meses. Sí. Es importante saber que el único reservorio de esta bacteria es el ser humano. Ajá. O sea, no es que hay reservorios en animales o en otras especies y se Es contagia a es través de de un vector. humano a humano. Es de humano a humano. El Sí. contagio es directo por contacto. Ujú, Bien, se observa más comúnmente en los pacientes pediátricos, ujú. ¿sí? Y los síntomas suelen aparecer entre los 7 y 10 días de la exposición con una persona que está enferma. Exacto. Sí. Es importante saber esto porque cuando empiezan a aparecer los síntomas, enseguida uno lo primero que pregunta, ¿en los últimos 7 a 10 días estuvieron Sí. en contacto con alguien que esté con tos, con determinadas características y demás? Y eso nos ayuda mucho para ir orientando el diagnóstico. Claro, ¿Mm? sí, sí. Y aparte Bien, también para saber dónde están los focos. exactamente. Claro. Porque hay que hacer contención de foco y Claro. trabajar con los contactos. Sí. Bien. La enfermedad cursa con una fase catarral, una fase paroxística y Bueno, después la recuperación. la parte catarral es genial. Después la parte paroxística. Explícame esa. La parte paroxística es la que le da su característica, porque Ajá. la primera fase es solamente tos Tos. y rinitis, Sí, como un resfriado común. sí. En la parte catarral empieza a incrementarse el tema de la tos. Es una tos, algunos la llaman tos quintosa, porque se tose así en salvas. Sí, ¿Eh? sí, Y generalmente termina con un estridor, el estridor laringio, sí. que es tipo una sibilancia, pero no es una sibilancia baja como el de la bronquiolitis, sino que es una sibilancia que se Como un genera en la silbidito laringe. acá arriba, ¿no? Una cosa así, viene a ser, Exacto, eso sí. le da la característica. Ujú, Tos quintosa o tos ferina, ujú. porque se parece a la tos de los gatitos. De los ¿Mm? gatos, sí, Bien, sí. entonces en esa etapa es la más característica. eh, Y lo característico y que también nos hace sospechar mucho del diagnóstico es que después de esos accesos de tos Ujú. suelen aparecer vómitos Ajá. o una apnea. Eso es lo que Ah, más es asusta, jorobado, porque claro, sí. apnea es cuando el chiquito viene con la tos y en un momento parece que deja de respirar. En Claro. realidad deja de Deja tener de movimiento respirar, sí, respiratorio, hace sí, una apnea sí. y ahí es a donde, bueno, los Dios. papás se Y asustan sí, tanto, salen corriendo sí. o llegan a las guardias del hospital o al centro de Mm, salud con el sí. chiquito en brazos. Bueno, Mm, es muy estresante esa situación cuando ujú. se presentan con apnea. Ese periodo puede durar 10 días, hasta 15 días como máximo. Y después ya entra en la convalescencia, la Se recuperación. trata con antibióticos. Se trata y se previene también con antibióticos. Ajá, Ahora vamos bien. a Sí, ver ese tema. sí. El tratamiento es así, generalmente se aíslan, cuanto más chiquitos son deben estar internados, Ah, mira. se internan en el hospital para hacer Sí. el diagnóstico y el tratamiento. La fase de convalescencia son 2 a 3 semanas y ahí los síntomas van desapareciendo poco a poco, en forma paulatina. ¿Se internan aislados para que no haya contagio con a otros nenes? Y lo que se dice es que lo ideal es Ujú. hacer un aislamiento Claro, respiratorio. claro, para que no anden Exacto, repartiendo. exacto. Sí, Así sí, que, bien, el tratamiento. el tratamiento. El tratamiento es con antibióticos. Ujú, Es una bacteria, ujú. el tratamiento
tratamientos antibióticos. Hay varios antibióticos, acitromicina, claritromicina, eritromicina, trimetoprima sulfamethoxazol, que son sulfamidas. Miércoles, qué nombre más raro. Sí. El más cómodo, el más adecuado, por así decir, es con acitromicina, que son 5 días de tratamiento. Ese antibiótico es un antibiótico que tiene una capacidad de tener efecto prolongado, por eso son solamente 5 días. ¿Es el que es una toma diaria? Es una toma diaria y durante 5 días. Después con eritromicina, ahí estamos ya con un periodo mayor de tratamiento y la eritromicina es, digamos, el papá o el abuelo de todas las otras que nombramos. Ese se da cada 6 horas y el tratamiento se prolonga 14 a 21 días. ¿También hay que dar corticoides? Los corticoides solamente en caso de necesidad, eso lo decide el médico tratante. Está bien. Porque puede haber chiquitos que tengan ya problemas de base, con problemas bronquiales o demás, que hagan espasmos bronquiales, y en ese caso se lo puede indicar. ¿Qué pasa con las vacunas? O sea, todos nos podemos contagiar, pero si estamos vacunados... Si estamos vacunados hay menor posibilidad de contagiarse, y si nos contagiamos, los casos son, los síntomas son más leves. El cuadro clínico es más leve. Porque ya tenemos defensas que creamos ya gracias tenemos a las los vacunas. Anticuerpos gracias a la vacuna. ¿Cuáles son las vacunas, César? Porque, a ver, hubo 4 chiquitos que fallecieron, de los cuales 3 no estaban vacunados. Así es. Entonces, o sea, me enojo mucho con los antivacunas, muchísimo. Entonces quiero saber cuáles son las vacunas que hay que darle a los chiquitos para prevenir coqueluche o tos común. Bien. Son vacunas que están incluidas en el calendario nacional. No hay que pagarlas, señora. Exactamente. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, porque es llevar la criatura, ser responsables de nuestros menores. Sí. Están incluidas en el calendario nacional y son vacunas que deben ser controladas tanto por el pediatra como por las vacunadoras, que son enfermeras. Nosotros tenemos enfermeras en todos los centros de salud que hacen la vacunación y hacen el control de la libreta sanitaria, que es ahí donde consta qué vacunas tienen, qué vacunas les faltan. Son básicamente 3 vacunas. La primera es la quíntuple, que además de tener un componente contra la coqueluche, tiene 2 toxoides que son contra el tétanos y contra la difteria, y también es contra enfermedades transmitidas por Haemophilus influenza de tipo B y contra la hepatitis B, así que fíjate vos la importancia de la quíntuple. Re importante. Contra 5 enfermedades. Y ninguna de ellas son enfermedades, digamos. Sí, no es un resfrío, no. Son enfermedades complicadas, que si te las agarrás, se les agarra el bebé, es complicado. Esa es la que se le da a los 2, a los 4 y a los 6. Y a los 18. Refuerzo a los 18, después segundo refuerzo a los 5. A los 5 años y luego a los 11 años. A los 11. Sí. ¿Las madres embarazadas también se tienen que dar las vacunas? Se tienen que vacunar en todos los embarazos a partir de la semana 20 del embarazo. ¿Con la misma vacuna? No, eso es lo que te iba a comentar. Sí, contanos. Tanto la quíntuple como la triple viral, que es la que se da en el primer refuerzo, a los 5 años, son con bacterias inactivadas. Ajá. Bien. Sí. Eso quiere decir que son bacterias que no están muertas, simplemente que están presentes, pero sin la capacidad de producir la enfermedad. Sí. Pero ¿qué pasa en embarazadas o en personas que por algún tratamiento o alguna enfermedad son inmunocomprometidos, tienen las defensas bajas? Sí. Bueno, ahí es a donde utilizamos la triple bacteriana acelular. Ajá. Que se llama acelular justamente porque no contiene las bacterias. Lo que tiene son como pedacitos de esas bacterias. Pero para que el cuerpo lo reconozca y diga, voy a trabajar, voy a mandar los equipos de ataque para ponernos fuerte por si vienen. Son capaces de generar igualmente los anticuerpos necesarios para defendernos si entramos en contacto con la bacteria. Bien, bien. La importancia de vacunar a la embarazada es porque se transmite esa inmunidad al bebé.
uno de los casos que fallecieron Sí. justamente no tenía inmunidad porque la mamá no La había mamá no sido se había vacunada. vacunado. Sí. Entonces, bueno, es importantísimo, ante todo, todas las vacunas. En este caso, como hablamos de coqueluche, bueno, abordamos ese tema, pero es importante aplicar y controlar el calendario de vacunación que esté completo. Eso es importantísimo, porque tenemos esa frase, más vale prevenir que curar. Bueno, la Pero vacuna es la obvio. principal actividad de prevención de enfermedades que se pueden prevenir porque son Pero contagiosas. César, yo no te lo voy a contar a vos, pero vos sabés perfectamente que en salud todo lo que es prevención es mucho más dinámico y económico para el Estado que dejar avanzar las enfermedades. Exacto. Vos vacunás, prevenís. Es lo mismo que, mira, hasta en los accidentes de tránsito, los accidentes, nosotros tenemos que inculcar prevenir, porque después cuando ocurre el accidente es peor para la persona y peor para el Estado. O sea, todo lo que nosotros podamos prevenir, es genial, que termina impactando claro, en la salud, sí, produciendo un daño, una sí, enfermedad, bienvenido sea. Después aparte tenemos las actividades de promoción, pero hay que hacer la diferencia. Una cosa es prevenir, el objetivo es la enfermedad, prevenir que suceda una enfermedad. Cuando hablamos de promoción, hablamos de promoción de la salud, o sea, trabajamos para mantener o mejorar la salud. Son las dos actividades principales del primer nivel de atención, bueno, aparte de la asistencia y demás. Hablando de asistencia, ¿cómo ves la respuesta de la gente cuando se hacen determinadas actividades en distintos barrios, que lo hacen a través de la secretaría que integrás, que llevan para vacunar, para controlar presión, para controlar otras enfermedades de base? ¿Hay respuesta de la gente? Generalmente sí, porque hay veces que tenemos que tener en cuenta lo que se llaman barreras de accesibilidad. Y por ahí, dentro de esas barreras de accesibilidad, podemos decir que hay personas que por cuestiones de trabajo, porque tienen que cuidar a sus niños y demás, no pueden concurrir en el horario de vacunación a los centros de salud. Claro. Entonces aprovechan cuando se hacen operativos, y en esos operativos siempre incluimos vacunas, porque hay algo que se llama oportunidades perdidas. Y no hay que perder esas oportunidades. Cada vez que se hace alguna actividad de salud, nosotros siempre vamos con el tema de la vacuna para aprovechar esas oportunidades e incrementar la cobertura. Por la asignación universal por hijo, todos los meses le retienen una parte de lo que se paga y tienen que presentar las libretas para, todo eso se lo dan todo juntito a fin de año. Sí. Pero vos fíjate que, o sea, que van por el bolsillo para prevenir la salud y mejorar la salud de los chicos, ¿no? O sea, vos fíjate cómo se tiene que trabajar para que tengan la conciencia, no, lo tengo que vacunar porque después, si no, no cobro. Es increíble. En realidad ese programa fue pensado así, ¿no? Con el doble sentido. Claro, sí. Por un lado, el factor económico, para favorecer a las personas que tienen poco ingreso o ningún ingreso. Y por otro lado, se aprovecha esa actividad para actuar sobre salud. Claro. Entonces, y educación, hay porque que hacer también tienen que ir a la escuela. Claro, hay que hacer el control de salud anual, tener el calendario de vacunación completo y la certificación de que está concurriendo a la escuela. O sea, es un programa que pareciera que solamente se habla de la plata que recibe, pero en el trasfondo tiene otros beneficios importantísimos, como la salud y la educación. César, fuiste director del hospital, trabajaste un montón de años en salud, aquí en Florencio Varela. ¿Qué situaciones te impactaron más? La pandemia. La pandemia. La pandemia. Yo asumo la dirección del hospital en febrero del 2020 y el 18 de marzo del mismo año se decreta la pandemia. Entonces hubo que hacer una transformación total, no solo de nuestro hospital, de todos los hospitales, porque estábamos enfrentados a un virus que desconocíamos, esta cepa, ¿no? La del COVID-19, porque... Habíamos tenido la gripe aviar, ¿te acordás? También gripe aviar, la gripe porcina. Sí, pero esta era nueva. Una pandemia de gripe en el 2009, que también trabajamos un montón. También fue justo para una época de elecciones, que después se dieron asueto en las escuelas por la cantidad de contagio que había.
¿Y cómo Y hubo que transformar claro. un hospital, partirlo al medio, por así decir, y dividir en dos todos los servicios. Y por el tema de la circulación, de que era un virus que se transmitía por Sí. vía respiratoria y demás, hubo que hacer nuevas circulaciones, o sea, el hospital se convirtió en un laberinto. Sí. Y había circulación por donde circulaban los pacientes con sospecha o no sospecha. Y la maternidad también hubo que partirla al medio. Claro, porque podías tener parturientas que estuvieran con síntomas. Imagínate con la cantidad de partos que tiene el hospital, Sí. que hoy en día está entre 9 partos y 10 por día. Bajó. Porque habíamos llegado a tener 20 y pico, ¿no? No, habíamos llegado a tener en los últimos años 4.000 y pico de partos a 5.000, que representaban 12 a 14 partos por día. Cama caliente. Sí. Cama caliente. Entonces, bueno, toda esa situación de luchar frente a un virus que no sabíamos porque no había tratamiento, porque no había vacuna. No sabías cómo se contagiaba. Sí, el contagio era por vía respiratoria. ¿Te acordás que lavábamos primero, o sea, todo lo que ingresaba de afuera a tu casa había que ponerle la bandera? Porque era a través del aire y a través del contacto. Claro, entonces, sí. Era terrible. Llegábamos a nuestras casas, nos sacábamos toda la ropa. Afuera. La dejábamos en una bolsa afuera, derecho al baño, a bañarnos. Sí. Fue tremendo. ¿Vos te llegaste a contagiar? Yo sí, pero ya estaba vacunado. Ah, bien. Entonces tuve una forma leve. Bien. Sí. Y lo que tuvimos en esa época fue lo que se hizo al lado de Lupa, que fue... El hospital modular. Sí, el modular. Yo siempre disentí en decirle hospital porque yo decía, no es un hospital porque no tiene... En realidad podía ser catalogado como un hospital de campaña. Claro, un lugar para internar, claro, sí. Solo problemas respiratorios, sí. En esa época solo COVID. Sí. Tenía 72 camas. Sí, tenía una sala de cuidado, una ala de cuidados mínimos, una de intermedia y una de terapia intensiva, con 21 camas de terapia intensiva. Eso fue, la verdad, que la solución, por lo menos para nosotros en Varela. Y sí, porque en Varela no sé cuántas camas tiene de terapia el hospital. Y el hospital, mi pueblo, tiene 6. Claro, ¿qué hacemos con 6 camas con una cantidad de habitantes como los que tenemos? Imposible enfrentar la pandemia con 6 camas. Nada, sí. Teníamos 21 camas activas, integradas a la red y a la gestión de camas de la provincia, que fue algo que se implementó y dio muy buen resultado, porque la gestión de cama incluyó obras sociales, el subsistema público y se coordinaba desde un nivel central la ocupación de camas. Se hacía las cargas de las ocupaciones, cada cama con el número de documento, nombre, apellido, o sea, todos los datos. El respirador que tenía o no tenía la cama, o sea, si era una cama completa o no, y de acuerdo a eso se iban obteniendo las derivaciones. Entonces, porque sabes que acá en Varela tampoco tenemos mucho inspector para obra social. No, teníamos lo que es hoy en día la Santa Clara y Luján. Y Luján, nada más. Y no tenemos más, ¿no? Bien. Y en esa época, bueno, Santa Clara tenía la atención de PAMI, los afiliados de PAMI. Claro, estaba Canalliro estaba Mario Canalliro como director en ese momento. Se había conformado un comité de crisis. Es más, Mario Canalliro quedó internado y estuvo jorobado en la época de COVID. Sí. Bueno, para enfrentar y organizar todo eso, se había generado un registro de las camas ocupadas. De la región sanitaria sexta, donde el comando estaba en el Hospital del Cruce, y ahí cargábamos todos nosotros las camas, cómo estaban ocupadas, diagnósticos, día a día, 3-4 veces al día. Yo creo que el COVID nos nos marcó a todos. Estamos los que aprendimos y están los que se olvidaron, pero creo que fue una época muy jodida. Nos dejó enseñanza. Y una de las cosas que nos dejó es que atravesamos una situación en la cual el sistema de salud se tuvo que integrar. Porque venimos hablando de tener un sistema integrado de salud, no lo podemos obtener, no podemos llegar al sistema integrado de salud, tenemos un sistema fragmentado, con dependencia municipal, provincial y nacional, pero en ese caso se integró.
y se pudo dar respuesta a algo que en países con sistemas de salud, si se quiere pensar más avanzado, con más capacidad tecnológica y demás, fallaron. Es como que se unieron ante el adversario común. Bueno, César, vamos a cerrar un poquito. Entonces, ¿qué le decimos a las mamás sobre coqueluche, sobre sarampión, sobre un montón de enfermedades que tenemos la solución? La solución viene de antes. Claro, o sea, la solución es prevenir, es vacunar. Sí. Primero, controlar constantemente que esté completo el calendario de vacunación. Eso es fundamental. Después, lo que podemos hablar es cuando se detecta un caso sospechoso, hay que hacer el aislamiento respiratorio, hay que tener normas, así como cuando hablábamos con el tema del COVID, hasta se puede usar, si se quiere, el barbijo en forma interna en el domicilio hasta que se tenga o no se tenga el diagnóstico, lo mismo que en el hospital, y tener las medidas de cuidado de, por ejemplo, si vamos a toser en el pliegue del codo, usar pañuelos descartables, el lavado muy repetido de las manos. O sea, esas son cosas que nos dejó el COVID. Las enseñanzas que nos dejó el COVID. Entonces, es importante que las tengamos en cuenta y hoy las volvamos a aplicar porque es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. Igual que el sarampión y el COVID. De la misma manera, exacto. Bien. Algo que estaría bueno comentar es qué pasa si hay un caso en un colegio. Porque siempre tenemos esas consultas. ¿Qué hacemos? Se suspenden las clases, se cierra el colegio, se hace desinfección. Siempre, cada vez que tenemos cuestiones así como esta de la coqueluche, enfermedades contagiosas, viene esa pregunta. En ese caso, no hay que cerrar la escuela, hay que continuar con las actividades. Es importante esto, más que nada para que lo sepa la audiencia, las mamás, si están escuchando, que no se asusten las mamás de los niñitos que no están enfermos. La mamá del nene enfermo siempre va a estar asustada. Obvio, bien. Pero no es necesario interrumpir las clases ni nada, solamente tener las medidas de seguridad, que son las que recién dijimos, ¿no? Para mantener un aislamiento respiratorio y para mantener, digamos, las medidas de higiene. El lavado de las manos, el lavado de las superficies, pero no es necesario interrumpir las clases. Y volvemos, que si los chicos están vacunados, posiblemente el bichito que nos tendría que haber entrado, las barreras nos defiendan y no se contagien. Eso gracias a la vacuna. Eso gracias a la vacuna, o sea, porque haya un nene que esté enfermo en una salita o en un aula, no quiere decir que se van a contagiar todos. Porque si están protegidos, no va a ser ese el resultado. Y después la quimioprofilaxis, que es el tratamiento con antibiótico a los contactos. En el supuesto caso de que el chico sea positivo, que realmente tenga la enfermedad, bueno, los mismos antibióticos que se utilizan para el tratamiento, que nombramos hoy, son utilizados para hacer quimioprofilaxis. Y se le da a los compañeritos, a los compañeritos y a las familiares. Exacto, los que tuvieron contacto directo. Bien. O sea, te damos un refuerzo, te mandamos un grupo GAD o ALCOM con el remedio para que te defienda. Hacemos así. Entonces, en resumen, sería controlar los esquemas de vacunación. Primero que estén completos, todos al día. Las medidas de higiene respiratoria y de manos, como dijimos recién. Y bueno, lavarse las manos frecuentemente y ante la aparición de síntomas, no automedicarse. Eso a ningún síntoma nosotros tenemos que no automedicarse con nada, no darle algo al nene, ningún broncodilatador, ni nebulizarlo, nada. Si aparecen los síntomas, hay que ir al médico. Controlarse con hay que ir a las personas que estuvieron en un lugar que se llama Facultad de Medicina, que estudiaron durante años, que se siguen perfeccionando día a día y que son los que saben. Son los que saben. Y si se sabe que hay algún chiquito o algún adulto que esté con síntomas que a uno lo haga sospechar, bueno, evitar el contacto directo. Evitar el contacto y que esa persona, si es adulta, vaya al médico y si tiene un nenito con esos síntomas, que lo lleve. Exactamente. O sea, si te dicen no es, genial, pero si es, estamos en la parte de
prevenir que los demás que estuvieron con él, o sea, con los remedios, como decís vos y todo, paren que la enfermedad los afecte, ¿no? Sí. Así. Y bueno, nosotros estamos trabajando con el diagnóstico, la toma de muestra, que puede ser hisopado nasofaringeo en los chicos, y en los adultos también se puede hacer toma de muestras de sangre. Nuestro sitio de derivación de muestras para hacer el diagnóstico es en La Plata, en el laboratorio de la Universidad de Ciencias Exactas. Ah, mira. Así que... Toman la muestra acá y la derivan. Exacto. Está bien. ¿Y tarda? Y nosotros no hemos tenido tardanza, pero tampoco hay mucha gente que esté en este momento haciendo no está explotado, tratamiento. digamos, Dentro de la primera semana Sí. de remitida tenemos el resultado. Bien, César, yo te doy las gracias. No, gracias a vos de nuevo por poder transmitir estas cosas que son fundamentales para la comunidad. Como siempre, a disposición. Bien. De acá a un tiempo vamos a venir de vuelta con el asunto del dengue y vamos a seguir trabajando, bueno, y no hay vamos problema. a seguir difundiendo todo lo que a nuestros vecinos los ayude a tomar conciencia. Fundamental. Gracias. Vamos con un tema. Gracias.